Muy bien, tengan muy buenos días. El día de hoy vamos a ver un poco de la histología y tejido epitelial. Soy el doctor David Pacherre y bueno, vamos a dictar la clase, ¿ya? Empezamos. Bueno, a manera de introducción, en el lado izquierdo, como ustedes pueden ver, es un microscopio de por sí antiguo. Es un microscopio que era muy utilizado en algunas sedes histológicas de acá, incluso del Perú, y que comúnmente se le llama microscopio óptico, ¿verdad? Que tiene un espejito, si ustedes se dan cuenta. Vamos a señalar con el puntero de ese lado. A ver, el puntero, pluma. Entonces tiene un espejito, ese es el espejo. Y es importante porque cuando la luz incide por uno de los lados, la luz incide sobre el espejo y la luz es reflejada hacia el condensador. Esta es la parte del condensador. El condensador hace que los rayos luminosos se enfoquen a la lámina, a la laminilla histológica que va a estar acá colocada, y posteriormente uno a través del lente ocular este lente ocular puede ver básicamente a diferentes aumentos de esa laminilla, ¿verdad? Paralelamente, si ustedes ven lo que está pasando para este lado, el microscopio actual, ¿verdad? Este es un microscopio también ni tan actual, ¿eh? Porque es un microscopio que es del tipo unilocular, solamente tiene un lente, mira, un lente, pero tiene esta platilla que es de revólver. El revólver hace referencia al conjunto de lentes objetivos que uno posee, ¿verdad? Generalmente tiene 4 lentes objetivos, uno que está a un aumento de 5x, a veces van a encontrar objetivos de 4, otro que está a un aumento de 40x y otro que está a aumento de 100x. Y por lo general el ocular va a tener un aumento de 10x. ¿Qué quiere decir? 10x, 5x, 40x, las veces que se amplifica la imagen. O sea, por el ocular yo voy a ver una imagen amplificada en 10 veces. Sin embargo, si yo junto el lente ocular más el objetivo de 5, tendría 10 por 5, o sea, una imagen amplificada en 50 veces. Y es similar para los demás lentes. Mientras si utilice un lente de mayor amplitud de imagen, entonces voy a tener que necesitar sustancias para notar esas estructuras. Porque si ustedes se dan cuenta, yo utilizaría un lente de menor tamaño o de menor amplitud para estructuras que son fáciles, sencillas de reconocer, como por ejemplo, no sé, pues yo quiero reconocer, si estoy ante una lámina embriológica, yo quiero reconocer el esbozo de lengua, o ante una lámina histológica, yo quiero reconocer cómo se ve el parénquima hepático visto desde lejos. Entonces, simplemente utilizo lentes pequeños, de poca amplitud. Sin embargo, cuando por ejemplo yo quiero ver un protozoario, una bacteria o algo más múltiple, más detallado, por ejemplo, no sé, ver inclusiones citoplasmáticas, mitocondrias, por ahí uno que otro pigmento, lipofucsina, no sé, entonces voy a utilizar lentes de mayor amplitud. Por ende, aquí utilizaría aceites especiales, ¿sí? Aceites. Entonces yo voy a tener que utilizar aceite, ¿verdad? Se utilizan diferentes tipos de aceite de roble puede ser, por ejemplo. Bien, otra de las cosas que tenemos que ver en este microscopio es que cuenta con una plataforma, ¿sí? Una plataforma que le llaman platina, y esta plataforma posee 2 pinzas, por lo general que sujetan a la laminilla, que va colocada en ese detalle. Bien, acá tenemos a 2 tipos de condensadores. La luz viene a partir, acá hay un botoncito de prende y apaga. La luz viene de acá, de la fuente primaria, y posteriormente el condensador, la luz viene así en este tamaño. El condensador lo que hace es regular el tamaño de la luz. Si la luz era todo ese tamaño, ahora es un tamaño de menos grueso, condensa toda la luz. Esta luz, cuando impacta a este condensador, la regula y la pone más delgadita incluso. ¿Para qué? Para que toda la luz vaya concentrada en el objetivo, perdón, en la laminilla que yo voy a mostrar, ¿verdad? Si nos preguntaran a nosotros quién fue el pionero de los microscopios, en realidad el verdadero que se le atribuye la invención del primer microscopio es a Zacharias Janssen. Sin embargo, no olvidemos que Leeuwenhoek ya en el siglo XVI ya había observado animalículos, ¿sí o no? Pero el detalle es que Leeuwenhoek observaba a través de un microscopio que no era en realidad un microscopio, era una punta de un clavo, ¿sí? Regulado por un tornillo, y que él básicamente hacía ascender ese clavito frente a un lente. Entonces, si acá ponemos su ojo,
No, Leeuwenhoek lo que hacía era observar a través de un lente, de una lupa, un clavito que subía o bajaba. Y ahí ponía por lo general muestras de, a veces utilizaba muestras, por ejemplo, puede haber utilizado corcho, ¿verdad? Pero él más utilizaba animales, por ejemplo, mesenterio de rana, o utilizaba incluso semen, ¿verdad? Entonces, para observar los animalículos, lo que él llamó como animalículos, posteriormente llamados espermatozoides. Pero el primero que inventó un microscopio con la de la ley, o sea, ese microscopio, es Zacharias Janssen, más o menos en el año de 1950. Entonces, si se darán cuenta, el microscopio no es tan antiguo que digamos. Otra de las cosas que ustedes tienen que aprender es respecto a la célula. Si se dan cuenta, la célula es la unidad anátomo-funcional biológica de todo ser humano, de todo ser vivo en realidad. Dentro de esta célula, que puede ser procariota o eucariota, vamos a hablar de la célula eucariota. Se le llama célula eucariota porque tiene un núcleo ya definido con una membrana nuclear, un nucleolo con su organización, ¿sí? su región de organización nucleolar. Tiene sus inclusiones citoplasmáticas que son de varios tipos, por ejemplo, sus organelas. Tenemos a las mitocondrias, ¿sí? Que son productoras, estas son las mitocondrias, que tienen como función bastante la producción del ATP, ¿verdad? Un poco también de calor en algunas estructuras, en algunos organismos, bien, pero más que todo es ATP. Acordémonos que son estructuras que tienen ADN, ¿sí? Es un ADN del tipo circular. Tenemos a los centriolos como estructuras que van a ser importantes en el momento de la fisión o de la mitosis, de la meiosis. Bien, tenemos a los microtúbulos, a los microfilamentos y a los filamentos intermedios, como estructuras que me van a servir para armar el armazón de la célula, o sea, el citoesqueleto, ¿sí? El citoesqueleto. Tenemos otras estructuras como por ejemplo el retículo endoplasmático rugoso llamado que está estacionado de ribosomas, que intervienen en la síntesis proteica, ¿verdad? En la síntesis de proteínas, mientras que el retículo endoplasmático liso para la envoltura misma de las células, para la detoxificación de todas las sustancias que vengan al cuerpo, y por ejemplo también para la misma síntesis lipídica. Bien, entonces él detoxificación del cuerpo celular. Bien, el aparato de Golgi, cuya función principal, aparte de determinar la glicosilación, es el envolver a las estructuras que va a exportar la célula, las envuelve en forma de vesículas. Eso hace el aparato de Golgi. Y otra estructura que a veces se olvida de mencionar es la membrana celular. La membrana celular es importante porque la membrana celular es aquella que va a proteger a la célula, va a regular los cambios, es como la frontera de un país. Bien, es importante esa membrana celular. Si nosotros analizamos la membrana celular, vamos a encontrar que hay un predominio de composición. ¿Por qué tipo de estructuras? Generalmente por lípidos, ¿verdad? Por lípidos. Entonces, el orden va lípidos, posteriormente vienen las proteínas y posteriormente vienen los carbohidratos. Bien, los lípidos, por lo general tenemos ahí los mismos fosfolípidos con su cabeza y su polaridad anfipática, ¿verdad? Unas cabezas que son del tipo hidrofílicas, que van a la superficie tanto externa como interna, y unas colas hidrofóbicas, ¿verdad? Colas hidrofóbicas. Posteriormente también tenemos otro lípido que está acá, ¿verdad? Como gránulos amarillos que se encuentran en el espacio intermembrana. ¿Cómo se llaman esos lípidos? Son el colesterol, ¿verdad? Y el colesterol, ¿cuál es la función del colesterol en la membrana celular? Es permitir la fluidez. Entonces, mientras haya más colesterol, va a ser más fluido esa membrana, ese espacio intermembrana. Bien, vamos a encontrar unas proteínas que pueden estar asociadas por la parte interna. Podemos encontrar proteínas asociadas en la parte interna o en la parte externa, o atravesando toda la parte del espacio intermembrana y de ambas membranas. Entonces, proteínas extrínsecas o externas, proteínas internas y proteínas transmembrana. Bien, y otras cosas que podemos ver también son las proteínas asociadas a los glúcidos, ¿verdad? Como por ejemplo esta proteína transmembrana, probablemente que se encuentra asociado a un glúcido, ¿verdad? En este caso un glúcido, y que tenemos la conformación de una glucoproteína. Las glucoproteínas son importantes porque nos permiten, dentro de unas subfunciones, el reconocimiento celular.
otra de las funciones de las glicoproteínas son permitir o participar en lo que es la inmunidad. Bien, y como vamos a ver más adelante, y aunque no les parezca un poco extraño, también interviene en lo que es la absorción mismo. Bien, entonces vamos a continuar. Por ejemplo, aquí tenemos una lámina en donde estamos viendo que es un tipo de epitelio. No sabemos ahorita no sabemos qué tipo de epitelio es, pero tenemos que describirlo. En eso consiste la histología. Entonces, en describir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos varias estructuras redondeadas que hacen referencia a ¿qué? A los núcleos. Ellos son los núcleos. Entonces, en microscopio tenemos que ver eso, los núcleos. Y se ve el núcleo y se ve un puntito, ¿verdad? Ahí dentro del núcleo, que es en este caso el nucleolo. Núcleos más su nucleolo. Y vemos, por ejemplo, que este tipo de célula o este tipo de epitelio tiene un tipo de células que están yendo en la base, otro tipo diferente de células que está yendo más arriba y en la superficie van cambiando incluso la horizontalidad de sus mismos núcleos, hasta que posteriormente tenemos que el último estrato es prácticamente plano, ¿verdad? Plano. Bien, entonces tenemos un tipo de epitelio que tiene muchas capas. Primera característica, tiene muchas capas. No solamente es una hilera, sino son múltiples hileras de núcleos, son muchas capas. Otra característica, que la última capa, o sea, no la primera, sino la última capa, la más superficial, es plana, ¿verdad? Y aparte que no hay otra modificación, ¿verdad? O sea, no tiene ninguna modificación en la superficie. Este tipo de epitelio está asociado o está descansando sobre ese tejido, ¿verdad? Que es un tejido rosado, que yo estoy viendo que es irregular. Veo un poco de núcleos, pero de manera irregular. Veo un poco de fibras y bueno, algunos que otros espacios, ¿verdad? Y sobre todo que hay un poco de capilaridad. Entonces es un tejido que está descansando sobre otro tejido, y para que descanse sobre otro tejido está teniendo contacto con probablemente con una membrana, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que aprender el día de hoy. Tenemos que aprender que cuando nosotros hablamos de un tejido epitelial, debemos inmediatamente también pensar en el tejido donde descanse ese tejido epitelial, que en este caso es una membrana, ¿verdad? Una membrana basal. Entonces los tejidos epiteliales descansan sobre una membrana basal. En este ejemplo, este tipo de epitelio es el epitelio poliestratificado plano no queratinizado. ¿Sí? Epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Probablemente lo podemos encontrar en donde, por ejemplo, en esófago, ¿verdad? En esófago. O por ejemplo en la cara interna de los labios. Muy bien. Entonces, ¿qué es un tejido? Un tejido hace referencia a un conjunto de células con la matriz extracelular. Son un conjunto de células que cumplen una función similar y que se ayudan entre sí, ¿verdad? Asociado a una matriz extracelular. Si a nosotros nos preguntaran cuántos tipos de tejidos tenemos 4 tipos de tejidos: tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Bien, cuando nosotros juntamos parte de tejido epitelial con conjuntivo, con muscular y nervioso y los asociamos, entonces vamos a tener la conformación de los órganos. Y un órgano se puede definir como una parte parenquimatosa y una parte estromal. ¿A qué le llamamos el parénquima? Le llamamos al conjunto, es el conjunto de células, que van a desempeñar la función principal. Bien, por ejemplo, en la lámina que estábamos viendo hace rato, era una lámina del epitelio poliestratificado plano no queratinizado, donde estábamos viendo las células prácticamente basales, de la granulosa o granular, o la capa granular misma. Estamos viendo un montón de células, pero por ejemplo no me extrañaría que por ahí hubiera una célula de Langerhans. Entonces hay células que cumplen una función principal, en este caso las células del epitelio, y hay otras células que vienen añadidas y que no cumplen una función principal
sino una función secundaria, y a esas células que cumplen una función secundaria más el tejido conectivo, más el tejido, claro, el tejido conjuntivo, entonces tejido conjuntivo más las otras células que desempeñan funciones secundarias, yo le voy a denominar estroma. Por lo general, en el cuerpo humano, el estroma, muchos doctores, ustedes en la universidad se van a dar cuenta que muchos doctores toman la palabra estroma como sinónimo de tejido conectivo o tejido conjuntivo. Es independiente porque la mayoría de ellos sí es, pero por ejemplo se van a dar cuenta que hay en algunos epitelios que no se cumple. Por ejemplo, ¿en qué tipo de epitelios? En el cerebro y en la médula espinal. Bien, el epitelio está formado por células poliédricas, ¿sí? El tejido epitelial está formado por células poliédricas yuxtapuestas con escasa matriz extracelular, como dice ahí, ¿verdad? Lo que determina una unión firme entre ellos. Eso es importante, ¿verdad? Porque cuando tú tienes escasa matriz extracelular, hay poca matriz extracelular, entonces hace que las células, el espacio entre ellas se acorte, ¿verdad? Si una célula antes estaba separada por otra célula por una gran matriz, ahora la voy a tener muy juntas. Y eso hace que, como están muy juntas, se puedan establecer, ¿qué cosa? Uniones, ¿verdad? Uniones intercelulares. Las funciones del tejido epitelial es hacer que revistan, que absorban, que secreten y que perciban, ¿verdad? En el caso del revestir superficies como la piel, absorción como el intestino, secretar como las glándulas, percibir como la célula del neuroepitelio olfatorio y gustativo, y contracción por medio de las células mioepiteliales, que por ejemplo las podemos encontrar en los acinos glandulares. ¿De quién? Por ejemplo, de la mama, ¿sí? O de las glándulas sebáceas. Vamos a analizar cada una de estas estructuras. Por ejemplo, entonces tenemos aquí un tipo de epitelio que tiene varias características. La primera característica es de la siguiente manera: la forma. Entonces, ¿qué forma tienen los núcleos? Entonces veamos la forma que tienen los núcleos. Mira la forma que tienen los núcleos y la forma que tiene la célula. ¿Qué forma tiene la célula? Es una forma del tipo cilíndrica, ¿verdad? Es alargada. El diámetro vertical es mayor que el diámetro transversal. Entonces a esta célula se le denomina célula cilíndrica. Posteriormente, el núcleo. ¿Qué estamos viendo con el núcleo? El núcleo estamos viendo hasta tres características. Una de las características es un núcleo que se encuentra arriba, al medio o abajo. Bien, se encuentra entonces en la parte inferior, es basal. Entonces en las células cilíndricas estamos encontrando núcleos que son basales. En las células cúbicas encontraremos núcleos centrales, mientras que en las células planas vamos a encontrar un núcleo aplanado. La forma del núcleo nos dice cómo está la célula. Otra cosa, aparte del núcleo, estamos viendo cómo es que se tiñe. El núcleo se tiñe, por ejemplo, en este tipo de célula más oscuro, ¿verdad? Más morado, como uno diría. Lo que se diría más basófilo. Y podemos ver un poco lo que es el nucleolo, ¿verdad? Posteriormente, estamos viendo que el diámetro mayor del núcleo tiene relación con el diámetro mayor de la célula. Es decir, si la célula es cilíndrica, entonces el núcleo también va a ser cilíndrico. Si la célula es plana, el núcleo va a ser plano. Si la célula es cúbica, entonces el núcleo va a ser cúbico. No, muy bien, va a ser redondo. El núcleo va a ser redondo. Posteriormente tenemos otras cosas como los polos, las superficies libres y las caras. ¿Qué polos tenemos? Tenemos un polo que está en la parte superior. Vamos a ver. Entonces tenemos un polo que está en la parte superior. Ese se llama el ápice, ¿verdad? El ápice. Un polo apical. Y otro polo que está en la parte inferior, que es el polo basal. Y otras cosas que son las caras laterales, ¿verdad? Las caras laterales. Muy bien. Tenemos posteriormente que todo esto va a descansar sobre una lámina basal. La lámina basal se ve por lo general ¿en qué? En microscopía electrónica. Mide más o menos ese tamaño. Está conformado por una lámina densa, con una lámina rara en el mayor de los casos. Y el colágeno, esto es importante, se pregunta examen. El colágeno que más abunda en la membrana, en la lámina basal, es el colágeno tipo 4. Se pregunta examen aquí en la China. Colágeno más abundante en la lámina basal, colágeno tipo 4. ¿Qué tiene otras proteínas como la laminina, entactina y los proteoglucanos? Que más adelante los vamos a ver. Muy bien. Posteriormente también tenemos la lámina reticular. En el caso de la lámina reticular
se le llama la lámina reticular a quién, profesor? Si el epitelio está descansando sobre una membrana basal, que yo la estoy pintando acá, mira, el epitelio está descansando sobre esta membrana basal, entonces no es que yo ponga un epitelio en una membrana y ya, sino que tengo que anclar este epitelio a la membrana. Lo anclo. ¿Cómo lo anclo? Por medio de fibras, ¿verdad? Por medio de fibras. Entonces vamos a anclarlo. Ahí lo anclé, una fibra, otra fibra, otra fibra, otra, y empiezo a anclarlo. A esas fibras son las fibras reticulares, ¿sí? Cuando yo tengo el conjunto de fibras reticulares, voy a formar una lámina que se llama la lámina reticular. Bien, son fibras reticulares asociados a la lámina basal, más la colaboración del colágeno. ¿Qué colágeno? ¿El 4? No, el colágeno tipo 7. Bien, muy bien. Sigamos. A ver. Y posteriormente tenemos entonces la constitución de una capa basal. Cuando uno habla de capa basal, está haciendo referencia a la fusión de las dos. Yo junto la lámina basal con la lámina reticular y formo la capa basal. Bien, y la capa basal, profesor, se observará en todas las tensiones, en todo, digamos, en todas las láminas. No, porque la capa basal se tiñe con una tinción especial. ¿Qué tinción? Con el ácido periódico de Schiff, en este caso la tinción PAS. Muy bien, eso nuevamente para que puedan recordar. De las láminas tenemos, mira, este tipo de epitelio. Los núcleos por lo general están a un mismo nivel. Tenemos que acá está la lámina basal, y cuando le damos zoom estamos viendo que hay uniones, que más adelante la vamos a explicar. Uniones, esta es la parte de la lámina basal con la lámina densa y lámina lúcida, y vemos que hay comunicaciones, ¿verdad? Comunicaciones, conexiones que se dan, que favorecidas en este caso por fibras reticulares y por colágeno tipo 7. En este caso me va a formar la lámina reticular. Muy bien. Tenemos diferentes tipos de uniones. Si nosotros vamos a hacer un dibujito pequeñito nada más por acá. Bien. Si nosotros dibujamos una célula, ahí está su núcleo, con otra célula, ahí está su otro núcleo, y que imaginemos que descansa sobre una lámina basal. Ahí está, listo. Entonces nosotros vamos a tener varios tipos de uniones. ¿Cómo, profesor? Fácil, mira. Podemos establecer unas uniones acá arriba. A estas uniones que se establecen en el ápice se llaman uniones apicales. Esas uniones se caracterizan porque son uniones muy herméticas, muy duras, muy rígidas, de tal manera que si viene por acá una partícula de, no sé, pues de alguna bacteria o algo, algún agente extraño, y quiere entrar, no pasa. No pasa porque hay una unión, una unión hermética. A esa unión hermética se le llaman uniones oclusivas, o también llamadas las zonas ocludes, como está acá. Bien, que está formado por ese tipo de proteínas, ocludinas, claudinas y esos tipos de complejos. Posteriormente tenemos otro tipo de uniones. Si hay en el ápice, también van a haber en la base y también van a haber en la zona lateral. Las uniones de la zona lateral pueden ser de dos tipos. Las más frecuentes son la zonula adherens, ¿sí? Y la otra unión es la mácula adherens. La zonula adherens, o también llamado desmosomen cinturón, o simplemente zonula adherens, algunos dicen, o zona adherente, hacen referencia a las uniones que se hacen en la parte lateral. Son uniones que también sirven para fijar a los elementos, pero sobre todo para su fijación necesitan una molécula de calcio. La mácula adherens similar, también necesita para unirse una molécula de calcio. ¿Cuál es la diferencia entre la zonula adherens y la mácula adherens? Primero, el tipo de filamentos con el que van a unir. ¿Por qué? Porque si yo estoy uniendo dos células, entonces no solamente las uno por las caras, sino las uno al citoesqueleto que tiene la célula. Al citoesqueleto. ¿Para qué? Para que si, por ejemplo, esta célula se quiere desprender, no puede ser tan fácil, porque está asociada al citoesqueleto, y esta al otro citoesqueleto, y esta al otro. Entonces no se puede desprender rápidamente. La zonula adherens está asociado con citoesqueleto. ¿Qué tipo de citoesqueleto? A predominio de filamentos de actina.
¿sí? Entonces voy a encontrar los filamentos de actina que están intracelular, esos son el esqueleto óseo, por decirlo así. Y posteriormente tenemos a las proteínas, las cateninas por fuera y las caderinas, que son proteínas transmembrana y que me van a atravesar el espacio intracelular y van a unirse al ion calcio con la otra caderina. Entonces aquí en las zonas adherentes actúa la caderina y actúa la catenina. La catenina por dentro, la caderina transcelularmente, ¿sí? O sea, por fuera. El otro tipo de unión es la mácula angerens o desmosomas puntuales, o simplemente llamados los desmosomas a secas. Los desmosomas se van a caracterizar porque las uniones ya no van a ser con filamentos de actina, o sea, van a ser con otro tipo de filamentos más gruesos. ¿Cómo se llaman esos filamentos? Los filamentos de queratina. Bien, también voy a encontrar caderinas también que están unidas a este tipo de proteínas. O sea, el tipo de caderina ahí toman otro nombre, las desmocolinas y la desmogleína. Sobre todo, ¿quién? Esta última, la desmogleína. Bien, muy bien. Tenemos otro tipo de uniones que ya no se dan en la ápice ni en la cara laterales, sino se dan en la parte basal. Pero profesor, si yo uno en la parte basal, una célula con otra célula, bacán, ¿verdad? Una es una unión normal. Pero si yo quiero unir una célula con la membrana basal, entonces voy a tener una cierta dificultad. Tienen que ser uniones muy fuertes. Esas uniones fuertes que se establecen entre la célula y la membrana basal se le llaman los hemidesmosomas. Acá están los hemidesmosomas. Y los hemidesmosomas se le llaman hemidesmosomas porque es la mitad de un desmosoma. Profesor, entonces yo también voy a en el hemidesmosoma voy a poder encontrar caderina. No voy a poder encontrar caderina. ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar unas proteínas que se llaman las integrinas. Cambia de nombre, pero aún van a seguir siendo asociados a filamentos de queratina por un lado de la célula, como estás viendo acá. Es la misma composición. Sin embargo, profesor, acá era una célula con otra, en cambio acá es una célula con la membrana. Claro, la membrana no tiene las caderinas y no tiene la desmogleína. Entonces, ¿qué tiene, profesor? Tiene unas proteínas de base, una lámina interna, ¿sí? Va a unirse con los filamentos de anclaje y una proteína laminina que se llama la laminina 5. ¿Sí? Eso es lo que ofrece la membrana. Profesor, ¿ahí terminamos todas las uniones? No. Falta un tipo de unión que no es tanto para cerrar, sino es una unión para anexar, para compartir cosas. Es como que crea un canal entre uno y otro. Ese tipo de unión se le denomina nexus, ¿sí? Entonces, si yo tengo una célula con otra célula, yo comparto un canal con otro canal y por ahí él le puede pasar cosas a la otra célula y viceversa. Bien, esas uniones se llaman nexus, que están a predominio compuestas por proteínas llamadas las conexinas. Entonces ahí tenemos cada una de las cada una de la descripción de las uniones, y que es importante que ustedes las puedan ver. Ahí están los nexus, o también llamados uniones comunicantes. Están en el cuarto punto aquí. Bien, como caso clínico tenemos al pénfigo vulgar. El pénfigo vulgar se caracteriza, entonces vamos a ver rápidamente. El pénfigo vulgar es una patología que es del tipo autoinmune. ¿Por qué ocurre el pénfigo vulgar? No se conoce absolutamente la causa, pero se sabe que una inmunoglobulina llamada la inmunoglobulina G es la que actúa y empieza a romper las uniones que se dan, y ustedes para eso tienen que darse cuenta, que se dan en ¿dónde, profesor? En la capa basal con la membrana basal o entre el mismo epitelio. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la lámina, son uniones o se rompen las uniones que se dan en el mismo epitelio. Si uno sabe un poquito de histología, se va a dar cuenta que este es el estrato basal, luego sigue el espinoso, luego sigue el granuloso, luego sigue la capa lúcida y luego sigue la capa córnea. Entonces, profesor, ¿qué se están rompiendo? Se
se están rompiendo las células que tienen forma de espinas, porque no son gránulos, espinas, con las células basales. Entonces hay una separación entre ¿quién? Entre el estrato espinoso y el estrato basal. Esa separación se está rompiendo. Como espina en griego se dice acanto, ¿sí? O canto, por ejemplo pliegue epicantal, canto, espina. Entonces se está rompiendo las uniones entre el estrato espinoso y el estrato basal. ¿Cómo se llama eso? Acantolisis. Hay una acantolisis o acantolisis, como quiera llamarla. Y por lo tanto se forman abones, se forman ampollitas. Bien. Y para eso se hace un signo, el signo de Nikolsky. ¿Qué consiste ese signo? Fácil. Coges tu borrador de tu lápiz Faber-Castell, vamos con el Cherry, y el borrador de tu lápiz lo frotas, está tu lápiz de cabecita, lo frotas sobre el bracito de la persona y lo haces girar 90 grados o hasta 180 grados, dicen algunos, 180 grados sobre el bracito de la persona y esperas en el tiempo. Si tú te frotas así como te he puesto el lapicito en tu brazo, no debería formarse nada, pero en algunas personas en la piel se forma una ampolla. Entonces cuando se forma la ampolla, cuando hay la aparición de la ampolla, se le llama el signo de Nikolsky positivo. El signo de Nikolsky positivo se da en donde, en el pénfigo vulgar, se forma la ampolla y se rompe fácilmente. Bien, el tabaco parece mentira, pero ayuda a evitar las recaídas y la aparición de esta enfermedad. La otra enfermedad es la epidermólisis bulosa. Entonces la epidermólisis bulosa es una enfermedad que se da, es importante porque se da, mira, es una enfermedad que ya la tengo de adulto como la anterior, no, ¿verdad? Es una enfermedad que se manifiesta a edades tempranas. Generalmente algunos le dicen los niños piel mariposa, ¿verdad? Los niños, o la piel de mariposa. Entonces, ahí que estamos teniendo que se desprende el estrato. Profesor, ¿se desprende el estrato espinoso del basal? No, se desprende toda la piel, mira, se desprende toda la piel. Entonces se forman ampollas grandes que rápidamente se rompen. Entonces mira, esta es la capa basal, espinoso, granuloso, lúcido, córneo. Incluso mira, se ven algunos melanocitos, ¿ves? Que están teñidos de marrón y se forma una ampolla entre el estrato basal y el estrato espinoso. Pregunta: en la epidermólisis bulosa, ¿qué tipo de uniones se están rompiendo? ¿Cómo se llamaban las uniones que se forman entre la epidermis y la dermis o la membrana basal? ¿Cómo se llaman las uniones? Los hemidesmosomas. Se llaman los hemidesmosomas. Bien, entonces se están rompiendo los hemidesmosomas. Es importante. Bien, el detalle es que esos hemidesmosomas se están rompiendo. ¿Por qué? No porque haya digamos, sea un problema autoinmune en donde se manden anticuerpos. No, en la epidermólisis bulosa se rompen los hemidesmosomas porque hay alteración de una proteína. La laminina, ¿qué cosa era? La laminina 5. Esa proteína es la que está alterada en la epidermólisis bulosa. Es una proteína mutada y se rompe, y por eso es que el niño puede tener en cualquier parte de su cuerpo este tipo de ampollas, a diferencia del pemfigoide ampuloso. En el pemfigoide ampuloso, como ustedes están viendo, también se está separando toda la piel de la membrana basal. Y profesor, entonces también se están rompiendo los hemidesmosomas. Claro, aquí también se están rompiendo los hemidesmosomas, pero esta es una enfermedad que ocurre no porque hay una mutación en la laminina 5, sino porque el mismo hemidesmosoma está siendo atacado. Quiere decir que también es un problema autoinmune. ¿Quién está atacando
la misma inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G está atacando al hemidesmosoma y lo está rompiendo. Como es una enfermedad autoinmune que se manifiesta a veces en pacientes jóvenes o adultos, ¿ya? Entonces, mire, es una ampolla que es de difícil ruptura. Cuando yo paso el borrador sobre el brazo de este paciente y voy a ver si es que cumple con el signo de Nikolsky, se forma una ampolla pero no se rompe, es dura. Entonces se llama el signo de Nikolsky, negativo. Para las dos enfermedades anteriores el signo de Nikolsky era positivo, para esta es negativo, para el pemfigoide ampular. Bien, eso es lo que ocurre. Muy bien. Recordar que en el pénfigo vulgar, en la enfermedad que habíamos tratado al inicio, en el pénfigo vulgar, las proteínas que se encuentran afectadas son la proteína del tipo desmogleína, ¿sí? La desmogleína 1 y la desmogleína 3. A predominio de la desmogleína 3 para el pénfigo vulgar y la desmogleína 1 para el pénfigo foliáceo. Bien, muy bien. Tenemos algunas especializaciones en la superficie libre. Esto es importante reconocer. ¿Por qué? Porque los epitelios tienen justamente ello. Los epitelios no solamente son con formación de capas y nada más, no, sino van a haber algunos epitelios en donde van a tener modificaciones del citoplasma. El citoplasma se modifica y empieza a mandar prolongación del mismo citoplasma. Esas prolongaciones del mismo citoplasma, para ampliar la superficie de absorción, son las microvellosidades, así como están viendo acá, los microvillis. Lo vamos a encontrar en tejidos que tienen la función de absorción. Por ejemplo, ¿quién? El tejido gastrointestinal, a predominio del intestino, ¿verdad? En este caso vamos a ver que a esas microvellosidades se le conocen con el nombre de, vamos a quedar por acá, a esas microvellosidades se le conocen como el nombre de microvillis. Pero cuando estas microvellosidades, estas prolongaciones del citoplasma de la célula, ¿sí? Por acá está su núcleo, se asocian con incremento del glucocálix, ¿sí? Entonces va a ser más todavía importante la absorción. A ese borde que yo lo veo en la superficie, como estamos acá, se le denomina el borde en ribete de cepillo. El borde en ribete de cepillo se forma ¿por quién? Por las microvellosidades más el glucocálix engrosado. Muy bien. La otra modificación que ustedes están viendo son los estereocilios. Los estereocilios los podemos encontrar en estructuras que también necesiten la absorción o incrementar su absorción. En este caso lo encontramos, por ejemplo, en el conducto del epididimario, el conducto epididimario, o sea, en el mismo epidídimo, mejor dicho. ¿Por qué necesita incrementar la absorción en el epidídimo? Porque necesita sacar todas las membranas dentro de una de las fases de la espermiogénesis. Necesita sacar la membrana de los espermatozoides. Bien, es importante. Los estereocilios, entonces, la función no es la movilización, sino también incrementar la absorción. La otra modificación que tú estás viendo para esta parte, estás viendo que son, mira, son los cilios. Los cilios tienen una función que es la función motora, netamente la función motora. Son movimientos de vaivén, ¿sí? Movimientos sincronizados, célula con célula, y lo vamos a encontrar en estructuras que necesitan remover estructuras, como por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, la misma tráquea, ¿verdad? Necesita remover las partículas de carbono. O por ejemplo, la misma tuba uterina. Entonces tenemos a la tráquea y tenemos a la misma tuba o la trompa de Falopio, ¿verdad? Tuba uterina. Claro, porque obviamente el ovocito no se va a mover por sí solo, ¿verdad? Va a necesitar ayuda, aparte del moco, de los cilios que se encuentran en el epitelio cúbico, ¿verdad?
Bien, y otra estructura que están viendo ahí es el flagelo. Entonces el flagelo es importante. ¿Por qué? Porque en el cuerpo humano, si nos preguntaran cuál es la única estructura o el único sitio donde se encuentran los flagelos en el cuerpo humano, solamente hay uno. ¿Cuál es? En el espermatozoide. Bien, en el espermatozoide vamos a encontrar el flagelo que pertenece a que le va a dar la movilidad. Entonces la función del flagelo también es la movilidad. Bien, el cilio con el flagelo tienen la misma constitución. Bien, una constitución de 9 más 2. Entonces los epitelios pueden dividirse por bastantes tipos, ¿verdad? Pueden ser epitelios de acuerdo a las capas, pueden ser una sola capa o muchas capas, o sea, simple o poliestratificado, y posteriormente también se dividen de acuerdo a o se le da un nombre de acuerdo a la capa más externa, como hemos visto. Puede ser una capa plana, una capa cúbica o una capa cilíndrica. De ahí que podemos encontrar epitelio monoestratificado plano. ¿Dónde encontramos epitelio monoestratificado plano? Monoestratificado plano los encontramos en los capilares. Epitelio monoestratificado cúbico, ¿dónde lo encontramos? En el cúbico no es muy frecuente, pero lo podemos encontrar en los plexos corideos, por ejemplo. O epitelio monoestratificado cilíndrico, que incluso es más infrecuente. Así que son en algunas porciones del adenómero o excretoras las podemos encontrar. O por ejemplo, aunque por ejemplo el epitelio simple cúbico también lo podemos encontrar en el túbulo contorneado proximal y distal, por ejemplo. Bien, el epitelio poliestratificado simple o plano, el epitelio poliestratificado plano lo podemos encontrar por ejemplo en la piel con queratina en este caso, y en el esófago sin queratina. El epitelio poliestratificado cúbico es también un poco infrecuente, pero lo podemos encontrar en algunas estructuras también adenoméricas con 2 capas o 3 capas. Bien, y el epitelio poliestratificado cilíndrico también es mucho más infrecuente. Bien, por ejemplo el tracto gastrointestinal tiene epitelio monoestratificado cilíndrico modificado con microvellosidades. Entonces estamos viendo algunas modificaciones. Por ejemplo, los capilares, estamos viendo que tienen epitelio poliestratificado plano. Ahí estamos viendo el túbulo contorneado proximal. Es el túbulo colector. El túbulo colector, por ejemplo, allí está teniendo células cúbicas. ¿Cómo es una célula cúbica? Miren los núcleos. Es un núcleo redondo que se encuentra al medio y central. Y tiene un poco de modificaciones en este caso, ¿verdad? Un poco de sus modificaciones para aumentar la absorción. Tenemos por ejemplo ahí un epitelio del tipo cilíndrico, ¿verdad? Cilíndrico, los núcleos alargados en la base con el borde en cepillo, en el tipo de tejido gastrointestinal. Abajo tenemos, en la segunda imagen tenemos el epitelio poliestratificado plano sin queratina, por ejemplo, que lo encontramos en el esófago, como hemos dicho. Aquí tenemos un epitelio poliestratificado también plano pero con queratina, en donde el ejemplo más común es en la piel. La lámina de abajo observamos un epitelio en donde los núcleos se encuentran a diferentes niveles. Es un solo estrato pero con núcleos de diferentes niveles. Como eso confunde, entonces vamos a tener que se le va a denominar un epitelio pseudoestratificado. Parecen muchos estratos, pero es un solo estrato nada más. Modificado en este caso con cilios para la remoción de partículas. En la lámina superior estamos viendo también lo mismo. Es un epitelio pseudoestratificado, pero ya no con cilios, sino con estereocilios, que me permiten a mí la absorción en este caso, ¿verdad? La absorción. Y el tejido de abajo, estamos viendo un tipo de epitelio especial, un tipo de tejido especial, en donde vemos que las células son como si fueran fusiformes, en forma de cúpula, la parte de arriba, y que generalmente lo vamos a encontrar en tejidos que tienen una función un poco de reserva y elástico, ¿verdad? Como es el urotelio, y en la parte de la uretra proximal. Entonces a este tejido le llamamos el urotelio, o también llamamos el epitelio de transición, ¿sí? El epitelio transicional. Bien, sigamos. Tenemos a las glándulas epiteliales. Las glándulas epiteliales pueden se forman de la siguiente manera, ¿verdad? Tenemos al epitelio, ¿cómo lo forma, verdad?
acuérdate, todas las glándulas en tu cuerpo humano, las glándulas externas, son formadas a partir del ectodermo superficial, en este caso, o en español, ya, hablando, las glándulas de tu epitelio derivan del epitelio. O sea, si te preguntaban de dónde deriva la glándula sebácea, o la glándula sudorípara, o la glándula mamaria, va a derivar de la piel, del ectodermo superficial. Y es lo que estamos viendo ahí. Mira, el epitelio, del epitelio que estamos viendo en la primera imagen, vamos a mencionarlo, del epitelio, están haciendo un acúmulo de células que se van imaginando y se va todavía perseverando la comunicación con el exterior. Persevera la comunicación, se forma la parte adenomérica o la parte secretora y el conducto excretor, bien, y la comunicación. Entonces está formando una glándula que me va a verter el contenido hacia afuera, es una glándula exocrina, bien. Mientras que acá, cuando se forma la glándula, la porción adenomérica, y se junta con muchos vasos y pierde la comunicación con el exterior, entonces sí, su contenido lo va a verter en los capilares, ¿verdad? En este caso se llamará una glándula exocrina. Hay algunas glándulas que que aparte de tener conducto excretor, también se asocian a vasos sanguíneos y por lo tanto vierten tanto afuera como adentro su contenido. Son las glándulas del tipo mixtas. Otra clasificación de las glándulas son por el tipo de la porción adenomérica, o sea, la porción secretora. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a hacer un dibujito chiquito. Tenemos, por ejemplo, las glándulas, las primeras de acá son las glándulas simples. Se le llama simples porque el adenómero es simple. ¿Por qué dice que el adenómero es simple? Porque solo es un solo adenómero. ¿Un solo adenómero? Claro, es un solo adenómero. Profesor, pero acá yo veo dos. No, vamos a llamar. Acá hay un solo adenómero, acá hay un solo adenómero con un conducto excretor, un solo adenómero en ese, contorneado con un solo conducto excretor. Acá, profesor, son dos. No, es uno solo, es la continuación, con un solo conducto excretor. Bien, acá tenemos un solo adenómero que está ramificado. En este caso, por ejemplo, es en forma de alveolos, una glándula acinar o alveolar, pero simple porque tiene un solo conducto excretor. Mientras que la de acá son las ramificadas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un conducto excretor principal y conductos excretores secundarios. Ya posteriormente ustedes le van a poner un nombre ya propio, ¿verdad? Conducto intercalar, conducto ramificado, etcétera. Entonces son glándulas ramificadas, tienen varias porciones secretoras. Por el tipo de secreción, por el tipo de secreción, una glándula puede dividirse de esa siguiente manera, ¿verdad? Puede ser una glándula merocrina o una glándula apocrina, y una glándula orocrina. Las glándulas merocrinas son aquellas glándulas que van a formar en su contenido aquello que quieren excretar, pero cuando lo hacen forman una vesícula intracitoplasmática, y esa vesícula intracitoplasmática con su cápsula o su membrana citoplasmática se va a quedar en la misma membrana celular, de tal manera que lo único que se vierte es el contenido. Si solo se vierte el contenido, se llama merocrina. Entonces en la merocrina no pierde citoplasma. En cambio, en la holocrina, como ustedes se están dando cuenta, se forman las vesículas y cada vez que se van a excretar o se van a llevar para la parte de afuera de la célula, se degenera toda la célula, muere, se va con todo y organelas, ¿sí? Entonces cuando pierde todo el citoplasma, se le llama holocrina. En cambio, cuando tiene una secreción de ambas, tanto del tipo merocrina como holocrina, entonces se le va a denominar, o bueno, ni tan holocrina, es apocrina. ¿Por qué se va a denominar apocrina esa célula? ¿Por qué es apocrina? Porque mira, se forma la vesícula con material y cuando se va a trasladar, se lleva consigo parte del citoplasma, pero no rompe todo como la anterior. Ella rompe todo. En cambio, ella solamente lleva consigo una pequeña parte del citoplasma. Entonces se llamará apocrina. Entonces pierde parte del citoplasma. Muy bien. Y para finalizar tenemos la parte del tejido conectivo. El tejido conectivo es importante porque el tejido conectivo, si nosotros hablamos de tejido conectivo, está formado por tres cosas: la sustancia fundamental, las fibras y las células. Si nosotros nos preguntaran cuál es
la composición, perdón, cuál es el componente más importante en el tejido conjuntivo o conectivo, vamos a decir que la respuesta es la sustancia fundamental. Las células son importantes, las fibras también, pero la sustancia fundamental es lo más importante. Dentro de las sustancias fundamentales está compuesto por glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glicoproteínas, que ya hemos hablado. En el caso de los glucosaminoglucanos, son polisacáridos que están compuestos son polisacáridos que están asociados en este caso a cadenas repetidas de disacáridos con aminoazúcares y ácido urónico. Los proteoglucanos, que es lo mismo que un glucosaminoglucano, con una proteína central, ¿sí? Pues se llama proteoglucanos. Y un tipo especial es el agrecan, ¿verdad? Que es el proteoglucano que se encuentra unido ¿a quién? Al ácido hialurónico como una proteína central. Bien. Dentro de las fibras tenemos las fibras colágenas, fibras reticulares y fibras elásticas. Dentro de las fibras colágenas son las fibras más importantes del cuerpo humano. Ahí tenemos a la hidroxiprolina y a la hidroxilisina. Una enfermedad bien frecuente que se da por una mutación en las proteínas COL1 y COL2, o sea, que codifica para el colágeno tipo 1 y colágeno tipo 2, es el síndrome de Ehlers-Danlos, como estamos viendo en esa imagen. Es un síndrome que parece un poco elástico, el chico, que puede doblar sus articulaciones y todo, y trabaja en circo y etcétera, etcétera. Sin embargo, en esta mutación, como se afecta a todo el colágeno 1, entonces el colágeno 1 es el colágeno que se encuentra distribuido en casi todo el cuerpo. Entonces también va a estar en las válvulas, ¿no? En las válvulas cardíacas. Por lo tanto, los pacientes mueren a veces por cardiopatía, duran 40-45 años de vida. El pronóstico no es muy bueno. Las fibras reticulares, que están asociadas con reticulina, y las elásticas con elastina. Las fibras elásticas, ahí tenemos alguna patología que es el síndrome de Marfan, que se caracteriza básicamente por los dedos en araña, hay subluxación del cristalino, hay una brazada muy amplia, etcétera, etcétera. Las células del tejido conjuntivo son las células propias con las células migrantes. Se le llaman células propias porque se originan en el tejido conjuntivo y se van a quedar allí. ¿Cuáles son esas células? Las células mesenquimatosas, las células mesenquimales. Esas células mesenquimales son células que son del tejido embrionario. Después tenemos a los fibroblastos como células principales del tejido conectivo, que van a generar a los fibrocitos, ¿verdad? Con la matriz extracelular. Las células reticulares, que van a formar parte con las fibras reticulares del tejido reticular, y las células adiposas, ¿verdad? Que más adelante le vamos a ver los dos tipos de células adiposas que tenemos. Y las células migrantes son aquellas células que se generan en el tejido conectivo, pero que van a migrar hacia otro lado, como por ejemplo los mastocitos, los basófilos, las células del tejido hematopoyético. Bien, muy bien. Tenemos el síndrome de Marfan con problemas en el ojo. ¿Cuál es el problema en el ojo del síndrome de Marfan? El problema en el ojo, que lo había mencionado, es la subluxación del cristalino. Es una pregunta de examen nacional de medicina. Del cristalino. Bien. Otro problema es que tiene un pectum excavatum, o sea, una excavación en el pecho. Tiene problemas también para respirar. Tiene una brazada. Mire ese brazo. Es una brazada amplia, ¿sí? Generalmente su brazo llega hasta más de la rodilla. Nosotros no, ¿verdad? Y tiene algunas patologías cardíacas también. Bien. Y un poco del abdomen excavado. Tenemos los distintos tipos de colágenos. Si a nosotros nos preguntaran cuántos tipos de colágeno existen en nuestro cuerpo, la respuesta sería 21 tipos de colágenos. Incluso están a punto de descubrir el número 22, algo así había escuchado, pero el 21 son el número que manejamos, ¿verdad? Dentro de ellos todos son importantes, pero por ejemplo el 1 dice que tienes que acordar, se encuentra en todo el cuerpo, específicamente piel 80%, hueso 90%, etcétera, etcétera. El 4, ¿por qué te vas a acordar? Te dije, porque se encuentra en ¿dónde? En la membrana basal. Y el 7, porque se encuentra en las partes de las uniones dermoepidérmicas, en las uniones reticulares. Tenemos que el tejido conjuntivo se puede dividir en un tejido embrionario. El tejido embrionario, que lo vamos a encontrar obviamente en estructuras embrionarias. En este caso, por ejemplo, el ejemplo más común es la gelatina de Wharton, ¿verdad? Que está formado por células mesenquimatosas. ¿Sí? Entonces, es el tejido embrionario. El tejido conectivo adulto,
vamos a encontrar el tipo laxo y el tipo denso. Entonces el laxo, que está compuesto a predominio de fibroblastos, de un montón de células con un poco de tejido conectivo, y el denso, que tiene escasas células. El denso puede ser regular e irregular. El irregular tiene escasas células con abundante matriz y colágeno, y el regular se encuentra en las células que se encuentran ordenadas en fila india. Los fibroblastos se encuentran ordenados en fila india. En el irregular se encuentran dispersos y escasos. En el laxo son muy abundantes, Bien. El tejido reticular, que está compuesto por fibras de reticulina y por células reticulares, y el tejido elástico por células por fibras elásticas y por que están a predominio del componente de elastina. El tejido conectivo especial va a ser el tejido adiposo, cartilaginoso, hueso y médula ósea. El tejido adiposo, entonces tenemos a dos tipos de células: la célula o la grasa amarilla y la grasa parda. La grasa amarilla o blanca, como dice acá, es una célula, o la célula adiposa amarilla, es una célula que tiene una gran vacuola de grasa que ocupa casi todo el citoplasma, con un núcleo que el núcleo de esta célula adiposa se encuentra excéntrico a uno de los lados. Entonces, su núcleo es excéntrico y tiene solamente ¿cuántas vacuolas? Una vacuola. En cambio, el tejido adiposo pardo, el núcleo es central y tiene múltiples vacuolas pequeñitas de grasa. ¿Sí? Múltiples vacuolas. Entonces el núcleo no es excéntrico, es central y tiene múltiples vacuolas. Bien. Entonces el tejido adiposo blanco te sirve bastante para la reserva energética, mientras el tejido adiposo pardo te sirve bastante para dar calor. Muy bien. El cartilaginoso puede ser un cartílago hialino, elástico y un fibra cartilaginoso. El cartílago más frecuente en este caso es el cartílago del tipo hialino. Lo podemos encontrar en qué tipo de cartílago, en cartílago de la nariz, ¿verdad? El elástico lo podemos encontrar en el pabellón auricular, y el fibrocartílago, que lo encontramos por ejemplo en los discos intervertebrales. Bien, todos los cartílagos se nutren a partir de vasos sanguíneos. No, se nutren por su lámina de pericondrio. El pericondrio nutre al cartílago. Bien. Profesor, pero el disco intervertebral no tiene pericondrio. Claro, no tiene pericondrio. ¿Pero qué tiene? El disco intervertebral tiene un anillo fibroso y un núcleo pulposo. El núcleo pulposo es el que hidrata y nutre al fibrocartílago. Bien. Posteriormente tenemos al hueso. Ya está. Posteriormente tenemos al hueso. El hueso puede ser un hueso compacto o un hueso esponjoso, ¿verdad? El hueso compacto, que está formado por los conductos de Haber, y el hueso esponjoso, que tiene como unidad a las trabéculas óseas. Al conducto de Haber, ¿sí? Conducto de Haber, que es importante porque el conducto de Haber se forman a partir. El conducto de Haber es un agujero. Imaginemos que cortamos un huesito, lo cortamos en la parte central, en la parte de la diáfisis, y vemos externamente, ¿verdad? Y lo vemos en el microscopio. ¿Qué encontramos? Encontramos un agujerito o varios agujeritos rodeados por los osteocitos. Pero estos osteocitos se ordenan como en láminas concéntricas, ¿verdad? Se ordenan en láminas concéntricas. Pero bueno, concéntricas. Entonces tenemos un conducto de Haber que se encuentra prácticamente al medio. Vamos a poner por acá de rojito. Este sería el conducto de Haber, que lo he pintado de rojo. Mientras que posteriormente tenemos, ¿qué cosa? Tenemos a todos los osteocitos que se encuentran rodeando, ¿verdad? Rodeando, formando laminillas concéntricas. Listo. A esto se le llama el sistema de Haber. El sistema de Haber. Bien. El sistema de Haber está compuesto por el conducto de Haber con los osteocitos dispuestos en laminillas concéntricas. Es la unidad fundamental del hueso compacto. Es muy duro. Bien. El osteocito se sintetiza a partir de una célula que se llama el osteoblasto. El osteoblasto se encuentra
dentro de una cavidad que se llama el osteocele. Bien, listo. Y de acuerdo al tipo de osificación, que lo vamos a ver en otra clase, sería una osificación del tipo endocondral. Posteriormente tenemos al hueso del tipo esponjoso. El hueso del tipo esponjoso se caracteriza porque es un hueso que lo encontramos en, por ejemplo, en la parte terminal de la epífisis, entre la epífisis y la metáfisis, ahí lo encontramos. Es un hueso que no tiene esa disposición concéntrica, sino es espiculado, son forma de puntas, todo. Lo encontramos, por ejemplo, en los huesos planos de la calota. Bien, entonces son espículas, tienen un núcleo central, entonces todos, como es irregular, le llaman trabéculas, las trabéculas óseas, que tienen harta cantidad de calcio. Bien, son las trabéculas óseas. Ahí tenemos nuevamente tejido embrionario, cordón umbilical, la gelatina de Wharton, tenemos que son las células mesenquimatosas. El tejido conjuntivo laxo, que hay un montón de fibras elásticas y un montón de células. Bien, entonces tenemos el tejido denso, en donde los fibroblastos son escasos y los haces de fibra de colágeno son gruesos, como estás viendo ahí, pero son irregulares después. En cambio, el modelado, el regular, mira cómo están los fibroblastos dispuestos en fila india, como habíamos dicho, asociados, como si ustedes pueden ver en el margen superior derecho de la lámina. Estamos viendo estas cositas como si fueran unos dientes, como si fueran un ramillete de uvas, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Como si fuera un ramillete de uvas, claro, porque este tejido conectivo denso regular, mira, lo encuentro asociado a esto. ¿Qué es esto? Esto es músculo con estrías, músculo esquelético estriado. ¿Qué cosa está al costado de un músculo? Este probablemente es un tendón. El tendón se encuentra tiene tipo de tejido conjuntivo conectivo adulto del tipo denso regular o denso modelado también llamado. Tenemos al tejido reticular con la fibra de reticulina, que son importantes, se tienen condiciones argénticas, y lo vamos a encontrar en los ganglios linfáticos. El tejido conjuntivo adulto, el tejido elástico específicamente, el tejido elástico lo vamos a encontrar en la capa media de los vasos sanguíneos, en este caso en la aorta, en la cava, etcétera, ¿verdad? Y tenemos por ahí al tejido adiposo, al cartilaginoso, al hueso y el hematopoyético. El hematopoyético lo vamos a ver en una clase aparte, es importante. Y el adiposo, ¿a qué tipo de adiposo estamos viendo ahí? Al adiposo unilocular o multilocular. Unilocular, porque el núcleo es excéntrico, mire, está en la periferia, ¿sí o no? El núcleo, vamos a ver por acá. Este es un adiposito. El núcleo está fuera, como una lúnula, y todo esto es la vacuola, que debería estar llena de grasa. Bien, ahí tenemos al cartílago, que por ejemplo en este caso estamos viendo este es un condrocito, mira, este es un condrocito, este es un núcleo, el condrocito con su nucleolo, este es el citoplasma, el condrocito, y está dentro de una cavidad. ¿Cómo se llama la cavidad del condrocito? La cavidad del condrocito se llama condrocele o condroplasto. Cuando los condrocitos se juntan de 2 o hasta de 4, arman un grupo que se llama el grupo isógeno. Bien, y todo lo que está acá es matriz que el mismo condroblasto ha sintetizado antes de convertirse en condrocito. El condrocito no tiene mucha función, el condroblasto sí tiene función de sintetizar matriz extracelular y se rodea, y cuando empiezan a asociarse más calcio se forma lo que está acá, el hueso. Eso se llama la osificación. Osificación, ¿a partir de quién? De cartílago o hueso, o sea, endocondral. Aquí estamos, ¿qué cosa viendo? Estamos viendo el sistema de Haber, que en este caso es el conducto de Haber, con todas las laminillas concéntricas. Y pues es un sistema de Haber, conducto de Haber con laminillas concéntricas de osteocitos. Si esto lo paramos, al final veríamos al conducto de Haber central, los osteocitos formando laminillas concéntricas, ¿verdad? Formando laminillas concéntricas, y la unión o la comunicación entre conducto de Haber y conducto de Haber se le va a denominar el conducto de Boltzmann. El conducto de Boltzmann.
Y el sistema hematopoético, como estamos viendo acá, es importante también, porque vamos a encontrar los eritrocitos, ¿sí?, como células principales, y posteriormente tenemos a los leucocitos, ¿verdad?, que pueden ser granulocitos y agranulocitos, ¿verdad? Y ahí vamos a verlo en otra clase más aparte. Bueno, eso es todo. Esperamos de que puedan haber puesto mucho énfasis en ello. Así que conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.